Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Uno de los grandes enigmas que tenemos muy cerca nace de la propia historia que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos la versión oficial de los aliados que ganaron aquella Segunda Guerra Mundial utilizando todas aquellas estrategias que conocéis, incluida la bomba atómica. Pero tal vez las cosas no sean como nos cuentan. Tal vez haya algo más en toda esta historia. Efectivamente, como siempre ocurre, los vencedores son los que escriben la historia. Los vencidos poco pueden hacer. Pero cuando analizamos detenidamente la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos cosas muy extrañas. Veréis. En el Estado español, desde mi punto de vista, una de las personas que más conoce la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos que en ella se produjeron y, por supuesto, aquellas cosas que no encajan, es el señor Felipe Botalla. Felipe, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, os anticipo que Felipe es un viejo amigo. Felipe es doctor en Dirección y Administración de Empresas, profesor universitario. Y este hombre, como hobby, siempre tuvo la idea de aprender de la historia, estudiar la historia. Y una parte de esa historia que más le interesó fue la Segunda Guerra Mundial. Durante muchos años ha estado y sigue en la actualidad estudiando e investigando, no solo en España, sino en sus viajes a otros países, pues ha ampliado esos conocimientos que tiene sobre esa Segunda Guerra Mundial. Cuando Felipe empieza a trabajar sobre lo que realmente ocurrió entre aquellos años, entre el 39 y el 45, se da cuenta de que la versión oficial de los hechos parece ser que tiene enormes agujeros. Hay cosas que no encajan y cosas absolutamente extrañas. ¿No es así, Felipe? Bueno, así es, efectivamente. Entonces, mi interés por la Segunda Guerra Mundial viene ya desde hace muchísimos años. Yo soy de una familia muy viajada. Mi padre estuvo trabajando en Estados Unidos, en Inglaterra. Yo nací en Inglaterra, por ejemplo. Y la verdad es que siempre me interesó mucho todo el tema de la historia. Creo que la historia explica muchas cosas de lo que pasa hoy, concretamente. Y la Segunda Guerra Mundial es un gran ejemplo de ello. Entonces, cuando analizas la Guerra Mundial, ves los personajes, todos aquellos que se movían entonces, puedes llegar a explicaciones de lo que está pasando hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Guerra Mundial, efectivamente, para mí ha sido, no sé si una pasión, pero por lo menos sí que ha sido una parte muy importante de mi vida. Pues sí, la verdad es que en realidad no hace tanto tiempo que ha ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha gente que todavía vive, que ha luchado en el frente y están vivos. La tenemos aquí al lado. Uno de los grandes proyectos que cambió la historia y, por supuesto, eventos fue la bomba atómica. La bomba atómica, no piensen ustedes que eso fue única y exclusivamente buscada por los norteamericanos en aquel llamado Proyecto Manhattan. Parece ser que había más países que estaban investigando la bomba atómica, ¿no es así, Felipe? Sí, así es. La bomba atómica, a ver, aparte de Alemania, por supuesto, que es el gran actor, yo creo, en este asunto, efectivamente los ingleses también estaban detrás de ella y los rusos. Lo que pasa es que de una forma muy primitiva todavía los rusos. Los rusos hacen el gran salto hacia la bomba atómica a partir de los años 40, ya después de la guerra, también con la captura de científicos alemanes. Y adelantan mucho y efectivamente logran la bomba atómica, por supuesto. Sí, porque además, fuera de micrófonos, hablábamos Botalla y yo, que era curioso ver como, por ejemplo, el famoso Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es el proyecto por el cual los norteamericanos intentan construir esa bomba atómica, dejan una vasta cantidad de recursos humanos, económicos, etcétera. Y los principales actores de aquel Proyecto Manhattan, yo os voy a dar los nombres, unos nombres, y vosotros intentáis pensar de qué país son. Estos trabajaban para Norteamérica. Leo Szilard, Eugene Wilder, Robert Oppenheimer, Edward Teller, Albert Einstein, Otto Frisch, bueno, trabajaba para el servicio británico, o Rudolf Peierls. Todos esos nombres a que no suenan como muy norteamericanos. No, son nombres alemanes. Es como que España empieza una guerra contra, pues no sé, Argelia, por poner un nombre, un país al azar, y los argelinos con científicos españoles diseñan una bomba y acaban con nosotros. Pues es algo así, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí, sí. El tema es muy curioso. El tema de la bomba atómica es un tema que siempre me ha fascinado, porque efectivamente todos hemos sufrido la versión oficial durante muchísimos años, que ha sido la válida, ¿no? De alguna manera, y casi era un dogma. Entonces, yo me acuerdo que antes comentaba sobre mi padre, que era una persona muy internacional, y en mi casa teníamos reuniones de gente de muchos sitios. Y me acuerdo que habíamos recibido a muchos ingenieros alemanes de la empresa que trabajaba mi padre. Estoy hablando de los años 60, entonces tenía 10, 12 años. Y recuerdo que entre estos ingenieros hubo uno que, no sé, la conversación derivó entre mis padres, esta persona y otros, sobre el tema alemán, la Segunda Guerra Mundial, las armas maravillosas que se decía. Y este hombre dijo de repente que ellos habían tenido la bomba atómica. Y te puedo decir que yo entonces tenía 10 o 12 años, no supe reaccionar, hubo un silencio casi sepulcral, y la verdad es que aquel hombre no tenía por qué engañarnos, es decir, estábamos en una versión en casa, no había ningún tipo de problema, o sea, el tío lo dijo pues, totalmente abiertamente, vamos, habían llegado a la bomba atómica. Reconozco que no supe reaccionar, ya te digo, y yo en aquella época, pues claro, yo era un niño, ¿no? Pero recuerdo que eso pues me quedó grabado. Y la verdad yo diría que ahí empieza mi interés por la bomba atómica alemana. Y de hecho, cuando tú analizas la Segunda Guerra Mundial desde el desembarco en Normandía, te das cuenta que es una guerra de tiempo, o sea, es ganar tiempo, como sea, como sea, como sea. Y hay una batalla, concretamente en Hungría, que se desarrolla entre febrero y marzo del 45, donde todo un ejército SS, un ejército blindado, un cuerpo de ejército blindado SS, a mando Dietrich, los tíos, eran más de 100.000 hombres perfectamente pertrechados, defendieron la ciudad de Budapest. La pregunta es, ¿por qué tienes que mandar 100.000 tíos perfectamente pertrechados para defender una ciudad de un país, sí, aliado el último que hubo, Hungría en este caso? Y luego cuando empiezas a rascar la historia, un poco lo que tú comentabas antes, claro, aparece que estos tíos fueron a defender una gran factoría que se llama Manfred Weiss, que era una buena parte del proyecto atómico alemán. Piensa que cayeron más de 90.000 soldados alemanes, es decir, que aquello fue una batalla feroz contra el ejército rojo, en total para defender aquello, o sea, porque esta gente no estaba en Berlín o estaba en otra zona quizás más importante en aquel momento, ¿no? Y no en Hungría. Y era por esto, precisamente. Y a partir de aquí vas tirando del hilo y van apareciendo cosas, ¿no? Hasta que llegas al proyecto atómico alemán, por supuesto. Para ellos era vital mantener ese arma que hubiera dado, pues sencillamente, un giro de 180 grados al final de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes que los norteamericanos recibiesen una bomba atómica en Manhattan, por poner un ejemplo. Imagínense usted la reacción de los norteamericanos. ¿Cómo se puede defender de algo así? Algo así como lo que les ocurrió a los japoneses, que duda cabe, cuando lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Nos damos cuenta de que efectivamente había una serie de instalaciones, e incluso posteriormente se saca a la luz pública de que sí, que los alemanes estaban construyendo un reactor y poco más. Pero eso no es cierto, porque ese reactor que todos conocemos que estaban construyendo los alemanes no era un proyecto nuclear o para construir una bomba atómica, era un proyecto para instalarle a los submarinos alemanes un reactor nuclear, ni más ni menos. Imagínense, submarinos nucleares alemanes de la clase 21. Hubiera sido impresionante. Por supuesto, esos submarinos nucleares se han estado fabricando hasta hace poco, no piensen ustedes, un poco modificados, no piensen ustedes que los alemanes no sabían hacer submarinos. Será la circunstancia curiosa, Felipe, imagino que esto lo sabrás, de que nuestro insigne inventor Isaac Peral, el inventor del submarino, quien recomienda en la guerra contra Cuba al almirantazgo español, les dijo: señores, lleven ustedes mi submarino, que los barcos de los norteamericanos bajo la línea de flotación son de madera, y les metemos un torpedo en la quilla y los hundimos a todos. No le hicieron caso, el alto mando se reía del señor Isaac Peral. ¿Y sabéis dónde acabó Isaac Peral? En Alemania. Es curioso que Alemania hubiese tenido posteriormente un aparato de submarinos por el que apostaron, ¿no? Porque los alemanes no tenían grandes barcos o grandes buques, ¿no es cierto? No, a ver, los alemanes tenían una flota de superficie con 2 o 3 acorazados muy conocidos, entre el Bismarck, pero sobre todo tenían una gran flota de submarinos, que es la que mantuvo, digamos, la Kriegsmarine, digamos, en orden de combate prácticamente hasta el final de la guerra. Y además fueron gente muy entregada. De los 40.000 submarinistas cayeron 30.000, ¿eh? Yo digo que se dice pronto. O sea, era gente, yo diría, de lo más entregado del ejército alemán. Y efectivamente ellos tuvieron prácticamente al final de la guerra el modelo 21 y el modelo 23, perdón. Y el modelo 21 concretamente, que es el que has citado tú, es la base
los submarinos actuales. De hecho, llevaba hasta aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Que era una cosa totalmente revolucionaria en aquel momento en un submarino. Y de hecho se sabe que hay más de 120 submarinos que no constan en ningún sitio, desaparecieron después de la guerra. 120 submarinos desaparecidos. Sobre todo del tipo 21, que nadie sabe dónde fueron a parar. Y aquí hay muchas teorías y no se sabe. Misterio. Son muchos submarinos, como para que además de la clase más avanzada. Es una flota entera de submarinos, por supuesto. Sí, sí. Aquí hay muchas conjeturas. Bueno, vamos a hablar. Bueno, os cuento que luego hablamos de ello al final del vídeo. Felipe ha sacado un libro recientemente sobre este tipo de cuestiones y alguna más. Un libro fantástico. Pero luego hablaremos de este libro. Vamos a ver, Felipe. Yo te hago una pregunta. Me consta que en el Mar del Norte, concretamente, hacían muchas prácticas los submarinos alemanes. La pregunta es por qué se metían entre los hielos. ¿Hacia dónde estaban entrenando? A ver, ya conozco tu pregunta. De hecho, se entrenaban para los dos polos, tanto el norte como el sur, pero sobre todo para el sur, para la Antártida. De hecho, hay mucha actividad submarina alemana en la Antártida ya desde el año 39, al inicio de la guerra, hasta el punto que se llegaron a hundir, creo que fueron 16 submarinos alemanes en la zona, que no era una zona de guerra. La guerra estaba en el Atlántico Central, entre Estados Unidos, el Caribe y África y Europa. Esa era la zona de combate. Entonces, claro, que bajar en submarinos hasta allí era como muy curioso. De hecho, una forma de entrenar a las tripulaciones para trabajar en situaciones extremas de frío, ¿no? En este caso, para ir a la Antártida. Se sabe que la Antártida tiene cavernas naturales enormes, que dan al mar concretamente, donde sin demasiados problemas puede entrar un submarino. Y además son cavernas que por la actividad geotérmica de la Antártida mantienen temperaturas habitables. Es decir, una persona puede vivir en una de esas cavernas. Por supuesto, no en el exterior, ¿no? Con lo cual, según todos los indicios, aparte de muchos mercantes que también fueron hacia la Antártida, parece ser que fue la construcción de la base 211 alemana allí, digamos, el motivo de ese movimiento de barcos y submarinos hacia la zona, que venían desde África, de antiguas colonias africanas alemanas, desde por supuesto de Sudamérica y por supuesto desde Europa, claro. Sí. Llevando y trayendo gente, material, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, la verdad es que la Antártida siempre ha sido un misterio y ahí hay mucha actividad geotérmica. Recuerdo en estos momentos, hay un tipo, un noruego, se llama Fridtjof Nansen, tal vez te suene. Fridtjof Nansen fue un premio Nobel. Posteriormente fue fundador de ACNUR en la ONU. Este fue un tipo honesto, no piensen ustedes que porque trabajó en la ONU y le dieron un premio Nobel, pues no fue honesto, no. Este hombre fue un hombre honesto, un tipo además bastante comprometido. Estuvo trabajando en el Instituto de Bergen, en Noruega. Era una especie de polifacético, geofísico, biólogo, un hombre, un auténtico genio. Este hombre, entre otras cuestiones, era un explorador antártico. Le gustaba explorar los polos. Pero Nansen, aparte de explorar los polos, tenía la costumbre de llevar un cuaderno en el que tomaba notas de todas sus experiencias que le ocurrían en esas exploraciones. Bueno, ¿sabéis lo que dijo el señor Nansen cuando empieza a adentrarse más allá del paralelo 90? Dice: empiezo a notar arena, vientos con arena. Además estoy viendo huellas de animales que no conozco. Y decía el señor Nansen, la brújula se verticaliza, contaba Nansen. Finalmente tengo que regresar sobre mis pies para no perderme, porque me encuentro en zonas que no conozco. Él también hablaba zonas libres de hielo, cosas muy extrañas ahí en la Antártida y por supuesto en el Ártico. Esto se recoge en un libro de Jonathan Reed, me parece que se llama Phantom of the Poles, un escritor norteamericano que recoge una serie de cosas curiosas que ocurren en los polos. Pues parece ser que ese tipo de afirmaciones les interesa a los alemanes porque allí tenían una base avanzada. No piensen ustedes que las actuales bases que existen en la Antártida las han empezado a poner hace poco, ¿no es así? Sí, a ver, se habla de la base 211 o Neues Berlin, que llamaban, donde efectivamente, como tú comentabas, se convierte en una base técnica con ingenieros, con físicos, personas que continúan. A ver, por un lado, toda la investigación europea continúa en la Antártida también, a la vez, en paralelo, y allí pueden trabajar con mucha más libertad, pueden trabajar sin la presión del bombardeo, pueden trabajar con un alcance enorme y con todos los recursos necesarios en aquel momento. Y evidentemente ellos llegan a
a unos avances muy importantes que yo cito en uno de los libros concretamente, al que dedico pues este asunto, donde yo hago lo que pudo haber sido aquello, ¿no? De alguna manera. Todos conocemos, y tú lo has comentado en algún programa, la famosa operación High Jump del año 47, donde el ejército americano pues fue a la Antártida precisamente, con más de 5.000 soldados, fueron con 12 barcos militares, entre ellos un portaaviones y un submarino. Y entonces fueron precisamente para acabar con esta base concretamente, ¿no? Al menos la excusa oficial decía que era para probar armamento en situaciones extremas de frío, cuando con ir a Alaska es suficiente, ¿no? Es que no hay que bajar 15.000 kilómetros al sur para ir hasta la Antártida, es absurdo. Además creo que tenían previsto estar mucho tiempo, ¿no? Y se volvieron 8 meses concretamente, estuvieron unas 8 o 9 semanas escasamente, ¿no? Entonces en esas semanas ya dijeron que se habían cumplido los objetivos y que regresaban. Y aquí es cuando el almirante Byrd, Richard Byrd, que era un hombre pues que no era ningún bromista ni mucho menos, pues un tío de mucha categoría, el tío en el periódico El Mercurio explicó aquello de que, bueno, que la Antártida y los polos en general representaban una gran amenaza para Estados Unidos, ya que había naves que podían de un polo a otro a velocidades increíbles, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué se enfrentó esta gente allá abajo, ¿no? Y aquí ya entraríamos en lo que son naves discoidales, hablaríamos ya de avances muy importantes técnicos del área militar concretamente, que esta fuerza que envió Estados Unidos, claro, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Sino retirarse rápidamente, porque aquello acaban con ellos sin demasiados problemas. Bueno, además Richard Byrd no era un tipo que acostumbrase a bromear demasiado cuando era una persona con una gran reputación, muy querido en Estados Unidos, era un héroe, había cruzado, los primeros en cruzar aéreamente los polos, era el Polo Norte. Era, bueno, pues un auténtico héroe, un héroe viviente. Yo creo que realmente lo hacen medio almirante, porque el almirante me parece que fue Nimitz el que comandaba realmente aquella expedición, pero bueno, a él le ponen al mando para que crease una expectación y populismo dentro de los norteamericanos y entendiesen, entre comillas, que se estuviese llevando a cabo esta operación, cuando finalmente... Sí, adelante. Hay un detalle muy importante que tú comentas. Se eligió a Byrd concretamente no solamente por su experiencia antártica, que es cierto, porque además era un hombre que tenía una reputación y una imagen popular muy querida en Estados Unidos. Y además era una forma de justificar un gasto que en principio no era justificable después de la Segunda Guerra Mundial. Pensar que Estados Unidos, como otros los países beligerantes, invirtió una suma enorme de dinero en la guerra. Entonces, ¿para qué tenían que probar ahora un armamento en la Antártida si no tenía más sentido? Entonces Byrd, gracias a su buena reputación y su buena imagen, digamos, consiguió que el público de alguna manera pues aceptase esa misión extraña en aquel momento, que no tenía demasiado sentido y que evidentemente costaba una fortuna, claro. Iban a cazar el último contingente alemán. Correcto. Ese fue la Ahora la pregunta del millón es: si no acabaron con el contingente alemán, ¿qué ha ocurrido después? Bueno, el contingente alemán, de hecho, sobre los años, a mediados de los 50 se marchó de allí, porque tú cuando estás en la Antártida mucho tiempo pierdes defensas. Es decir, al ser una zona con bacterias al mínimo, por decirlo así, tú me vienes a visitar a mí a la Antártida, yo llevo en la Antártida a lo mejor 5 años y tú me matas a mí por un simple resfriado, por ejemplo. Entonces, aquello vitalmente era imposible de aguantar. Con lo cual, todo el contingente alemán se fue hacia Sudamérica, hacia las diferentes bases que habían allí, que también hablo en otro libro de ello. Y entonces hay una cosa muy curiosa, que en el año 58 hubo una segunda expedición que se llamó la Operación Deep Freeze americana, al mando de Byrd de nuevo, y que se lanzaron 3 bombas atómicas, de lo cual se dice que causaron el famoso agujero de ozono, concretamente. Y además la lanzaron a cierta altitud, precisamente para dejar sin ningún tipo de radiofrecuencia a la base alemana, concretamente, que en aquel momento ya estaba abandonada. Byrd murió al poco después de esta misión, y sí que te puedo decir que después de la operación High Jump del año 47, a Byrd se le prohibió totalmente cualquier aparición pública y cualquier hablar sobre la operación High Jump, que de hecho sigue siendo clasificada hasta el año 2035. Hasta el año 2035 no sabemos exactamente qué pasó en Antártida con la operación High Jump. Hasta donde yo sé, es el misterio, digamos, militar que tiene más tiempo, digamos, oculto, y que ha superado de largo la ley, ¿no? En el año 2035 no sabremos qué pasó en la Antártida, no aparece High Jump. Qué curioso. Que se enfrentaron porque consideran que si eso se hace público afecta a la seguridad de Estados Unidos. La pregunta es qué puede afectar a la seguridad de Estados Unidos en el año 2015 de lo que pasó hace 70 años, vamos a decir, ¿no? Es increíble, ¿no? Increíble. Bueno, la verdad es que me estás dando una serie de datos que yo incluso desconocía. Pero fíjate, me acuerdo mucho de un tipo que se llamaba Karl Brugger. Seguramente te suene. Sí, te suena. El señor Brugger trabajaba para la RTL, una emisora de televisión alemana, y estaba destinado en Brasil.
Y este hombre conoce a un tipo que se llama Tatún Kanara, que presuntamente era el líder de una tribu, de los Amungalala concretamente, y escribe un libro sobre la historia de los Amungalala. Ese libro se llama La Crónica de Akakor. Sí. La Crónica de Akakor es un documento muy peculiar. Reescribe la historia, porque incluso hace una serie de referencias sobre que los bárbaros del norte llegaron a las costas incluso de Brasil. Pero en ese libro el señor Tatún Kanara le revela a Brutke que un enorme grupo de alemanes parece ser que crean una colonia en Brasil, y además da muchos detalles de esa colonia. Escribe el enigma de Akakor, o el misterio de Akakor, no recuerdo muy bien el nombre. Akakor es una ciudad, la ciudad de los dioses, quiere decir ciudad número 2. Akaim, por ejemplo, ciudad número 1, pero bueno, el libro está dedicado a la ciudad de Akakor. Escribe este libro y misteriosamente, cuando estaba preparando el segundo documento, el señor Brutke es asesinado en una playa en Brasil, ametrallado, sin móvil aparente, no le roban, con una UCI. Y sí, efectivamente lo matan así. Y fin de la historia. Todo esto es muy extraño. Además, cuando nos empezamos a encontrar ciertas pruebas circunstanciales aquí, allí, allá, y las unes y empiezas a ver un retrato robot, dices, anda, todo esto tiene una cierta lógica, ¿no es así? Sí, además en la época en que mataron a este hombre, la UCI solamente lo usaba un ejército determinado y había sido diseñada en un sitio determinado del mundo. A partir de aquí que uno piense lo que quiera, ¿no? Bueno, el diseño del armamento norteamericano, por ejemplo, plagió el armamento alemán hasta el aburrimiento. Creo que me parece que hasta incluso el casco actual que utiliza el ejército norteamericano es un plagio del casco alemán. De hecho, los americanos le llaman el casco Fritz. Fíjate. Además, yo tengo aquí uno que te voy a enseñar. Yo tengo un casco original americano. Este es del ejército americano, ¿eh? Es original, con sus bandas, todo. Este es el Fritz famoso. Es Kevlar, y es un casco pues que protege de los balazos. Bueno, es el que llevan las tropas, es el equipo regular en este momento. Claro, tú cuando ves el casco alemán de la Primera Guerra Mundial, original, con interior y todo, una pieza muy buena. Claro, digo, pues se parece bastante a este otro. Sospechosamente. 17, imagínate tú si tiene años el casco alemán. Claro, luego vas viendo la evolución del casco hasta que llegas al modelo 43, que es el de la Segunda Guerra Mundial en Normandía, por ejemplo. Entonces dices, bueno, este casco Fritz es el mismo. Porque claro, si tú analizas, por ejemplo, el casco original americano de la Segunda Guerra Mundial como este, y bueno, ¿qué tiene? Un orinal. Aquí nos han matado en diseño, ¿eh? Es más, el que lo llevaba no creo que sobreviviese a demasiados impactos, ¿eh? No ya de bala, sino incluso pues de metralla. Es bastante simplón, es bastante débil, yo creo, y bueno, esto causó muchos problemas en la cabeza de muchos americanos, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, el casco Fritz no hay duda que es un diseño alemán, ¿no? En su origen, ¿no? Este casco bebe de las fuentes alemanas sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo incluso me atrevería a decir que gran parte de la exploración del espacio, incluso sería capaz de asegurar que el propio transbordador, Columbia, Challenger, Endeavour, todos aquellos que hubo, la Atlantis, nacen de un proyecto de un alemán que se llamaba Sanger, que diseña un avión que él lo denominaba que era capaz de alcanzar la baja órbita, y a baja órbita bueno, pues mantener un consumo bajísimo, poder llegar al otro lado del mundo para hacer no sabemos qué, tal vez aquello que estaban protegiendo. Me parece que se llamaba Sanger. Él y su mujer estaban en este proyecto, y además él lo que diseñó fue una especie de nave en una catapulta que salía y efectivamente llegaba a niveles estratosféricos, y con lo cual además podía aterrizar luego. Él había hecho un cálculo muy curioso del envío de esta nave desde Alemania hasta el Pacífico. Entonces hacía una especie como de parábola y caía ya en el Pacífico directamente con un consumo mínimo y a una velocidad estratosférica. O sea, una cosa terrorífica, que no te das ni cuenta. Y además los diseños son muy avanzados. Tú cuando ves esta nave del Dr. Sanger, es una nave pues, yo creo que del año 2030, que ni siquiera es de ahora. Aquel tío no sé qué tiene en la cabeza, pero era espectacular. Y el sistema por rampa lanzadora es una cosa también como muy curiosa, ¿no? Pero así era, efectivamente. Interesante. Además, claro.
La pregunta, si vamos un poco más allá, es ¿para qué demonios necesita el ejército alemán un avión que vuele a baja órbita y se vaya al otro lado del mundo? ¿Para qué? Bueno, supongo para contactar con sus aliados al japoneses, ¿no? Sospecho que no. Aquí caben muchas conjeturas. No, Bueno, creo que recibía un nombre en clave de American Bomber, me parece, a ver, ¿no? el American Bomber era un modelo de la Messerschmitt, que era un avión que efectivamente se diseñó con el objetivo de bombardear Estados Unidos. Era un avión a reacción, era un avión más convencional, vamos a decir, pero de forma a la Delta, por ejemplo, ¿no? Con lo cual era un diseño que los alemanes ya hacía mucho tiempo que trabajaban en él. Y la verdad es que el avión se llegó a hacer partes del mismo, no se llegó a fabricar uno, pero sí que están los planos originales donde se demuestra cómo era ese avión, y de hecho hay una maqueta concretamente que es ese avión, específicamente, ¿no? Y está diseñado para bombardear, bueno, llegar como mínimo hasta Estados Unidos, estoy seguro. O sea, el avión puede llegar a Estados Unidos, sobrevolar de tiempo suficiente y regresar. O sea, que era un avión muy, muy bien pensado, y que además llevaba torretas de disparo automáticas, que ni siquiera llevaban un tío dentro. O sea, Impresionante. sí, llevaban ya escáneres, digamos, que de alguna forma localizaban el avión enemigo y disparaban sobre él. O sea, que se movían automáticamente. Madre mía. Además, incluso creo que había un tercero o un cuarto proyecto de los hermanos Horten que tenían previsto construir un enorme ala volante inmensa que les falló por un pequeño error. Pero aquello, vamos a ver, si sumas que están el American Bomber, el diseño de Sanger, los hermanos Horten, y otra serie de proyectos intentando alcanzar largas distancias y desde luego los desarrollos de esa supuesta no, yo casi me atrevería a decir segura arma atómica alemana, está claro que lo que andaban buscando era tiempo, es evidente, como has dicho al principio. A ver, yo como te he dicho antes, la guerra mundial pues me apasiona, y llegas a la conclusión, si analizas bien el tema, desde Normandía se llega a una guerra de tiempo, es llegar tiempo. Y aquí es cuando, después del atentado de Hitler, el 20 de julio de 44, es cuando todos los proyectos secretos, y aquí es importante citarlo, aparece un general que hasta ese momento nadie conocía, que era el general doctor en ingeniería Hans Kammler. Este hombre, que fue real, desapareció después de la guerra, nadie sabe qué fue de él, y este hombre en meses dio un impulso a todos los proyectos secretos, no te puedes ni imaginar, y fue el hombre que además llegó a la bomba atómica, pues tal como la conocemos. Él lo desarrolló con un equipo que fue todo muy interesante. Sí, una curiosísima figura el general Hans Kammler. Curiosísimo. Perdón que te interrumpa, pero piensa que hubo dos grandes proyectos. Uno que era el proyecto oficial y conocido por todos, que estaba Heisenberg, por ejemplo, premio Nobel. Era un proyecto que era dirigido por Albert Speer, el ministro de Armamento, que no llegó a nada, que es sobre el cual la teoría oficial pues habla de que el proyecto alemán no llegó a ningún sitio. Y luego hubo un proyecto secreto que estaba dividido en dos partes, uno por parte de la Luftwaffe y otro por parte de las SS científicas, y el Reichspost, o sea, hablo de la oficina de correos, que esto fue una excelente pantalla, digamos, para que nadie metiese la nariz, ¿no? El Reichspost, aparte de enviar cartas y sellos, pues también se dedicaba a esto. Y entonces, entre estos dos equipos de trabajo que se unieron, sí que llegaron a la bomba atómica. Y de hecho, en mi investigación he llegado a la conclusión que previamente a la bomba atómica hubo lo que se llaman bombas sucias. Ejemplo, en 1942, en la toma de Sebastopol, en julio de 42, von Manstein con el 11 Ejército, el tío utilizó una barrera de baterías de artillería brutal que bombardeó Sebastopol. Había unas 1.300 piezas. Entre este bombardeo se lanzaron pues obuses, vamos a llamarle convencionales, y luego obuses de aceite incendiario. Bueno, evidentemente acabaron con todos los fortines que tenían los rusos en Sebastopol, pero estamos hablando de fortines a 30 metros de profundidad. Y bueno, acabaron con todo ello. Utilizaron pues obuses de 2 toneladas hasta obuses de 4 a 7 toneladas que los lanzó el cañón Dora a 50 kilómetros de distancia. Es una cosa brutal. Claro, cuando analizas esto, aceite incendiario, ¿qué quiere decir? En aquel momento estos tíos estaban usando bombas sucias, que hoy se llama, que llevaban isótopos y llevaban pues material convencional, digamos, de artillería. Pero esas son las únicas bombas que pueden penetrar en búnkers a según qué profundidad. Y además los cuerpos de los servidores de estos búnkers rusos estaban achicharrados, igual que en Hiroshima. O sea, los tíos habían sufrido radiación, pero brutal. Claro, estaban todos muertos, por supuesto. Y fue la primera vez que se utilizó esto. Luego, en la batalla de Kursk, en el 43, en julio del 43, el regimiento 19 blindado soviético desapareció de la faz de la Tierra debido a una bomba sucia que lanzó un avión de la Luftwaffe sobre ellos. Luego, en el año 44, la bomba de Rügen, en el mar Báltico. Esta bomba fue no solamente... Háblanos brevemente de la bomba de Rügen. Por supuesto. La bomba de Rügen fue ya una bomba diseñada por las SS científicas
que Rügen está en el norte de Alemania, es una isla unida por una especie de istmo, y entonces en la zona de Cabo Arcona, que es la zona más exterior, digamos, de la isla hacia el norte, allí se llevó a cabo esta explosión. Hay un testigo de excepción que fue Luigi Romersa, que era un enviado del Duce, de Mussolini, porque en aquel momento Mussolini pues dudaba de todas estas armas maravillosas, entonces los alemanes le mostraron, pues entre otras cosas, la bomba atómica. Y él presenció personalmente esta explosión en Rügen, que de la cual habla en una revista militar en los años 50, habla de que él fue testigo de ello, explicó incluso las consecuencias de la bomba, le pusieron un traje especial, o sea, él pudo llegar hasta la zona cero, pudo ver los efectos sobre edificios falsos que habían construido para ver cuáles eran las consecuencias de la explosión atómica. Esta bomba se notó en los sismógrafos en Suecia, dejó sin luz y sin teléfono todo el norte de Alemania, o sea, fue una cosa espectacular. A partir de aquí, y es curioso, pero Mussolini hace el famoso discurso de la Riscosa en Milán, donde él pues ya totalmente pues cree en Alemania, porque Rommel se le explica que efectivamente los alemanes tienen una bomba espectacular que puede acabar con cualquiera. Entonces Mussolini pues intenta volver otra vez a que Italia combata con Alemania, que en aquel momento había dejado de combatir, y claro, él lo hace porque recibe esta información de primera mano de Luigi Romersa, repito, que era un tío que tampoco era ningún brovista, era un tío pues de alto nivel, era un periodista concretamente, pero un hombre pues que periodista de carácter militar, o sea, conocía los avances que había en aquel momento, y él quedó muy sorprendido, y no solo le enseñó la bomba atómica, él estuvo en Berlín y pudo ver también armamento, pudo ver tanques, pudo ver muchas cosas que no estaban todavía en la batalla, y había esa reacción, por supuesto. Así que él volvió allí entusiasmado, ¿no? Por supuesto, cuando volvió aquí a La Wunderwaffen, ¿no? Las armas maravillosas, sí. Las armas maravillosas, que se decía, sí. De ellas hablaba, además había discursos de Hitler que las mencionaba, aunque algunos, sabes que los aliados dijeron que luego era todo propaganda. Nosotros sospechamos que no era tanta propaganda. Seguro que no. Como vemos, la historia parece ser que no se parece en nada a lo que nos están contando. Claro, al final, si llegamos a la conclusión de que, bueno, que quizás ese proyecto norteamericano nunca llegó a construir la bomba atómica porque no tenían ni medios técnicos ni la ingeniería suficiente como para poder desarrollarlo. Yo os voy a dar unos breves datos. Os contaré que el proyecto Manhattan empieza en el año 1942. Se habla de que hay un tímido proyecto Manhattan que empieza en el 39, algunas ideas muy básicas, un pequeño instituto de investigación, poca cosa. Entonces, posteriormente, a través de una serie de científicos que tenían bastante mano dentro del aparato político y militar, deciden empezar a proponerle a Roosevelt, creo que fue Roosevelt concretamente, sí, estaba Roosevelt, la idea de crear un arma devastadora. Pero esa propuesta fue unida a una serie de chivatazos que reciben los norteamericanos de espías que les dicen: señores, los alemanes están construyendo algo muy grande. E inmediatamente los norteamericanos se ponen manos a la obra. Comienza el proyecto Manhattan en 1942 de manera seria. A ese proyecto Manhattan dura 4 años, posteriormente acaba en el 46. A ese proyecto Manhattan le meten 130.000 hombres, 2.000 millones de dólares del año 1942, que se ha estimado un equivalente en el 2015 a 26.000 millones de dólares. Imaginaos. ¿Cuál era el objetivo? Pues tenía varios: objetivo técnico, objetivo mecánico y, por supuesto, extraer el explosivo. ¿Cuál es el explosivo? Explosivo atómico, de uranio o plutonio. Los norteamericanos utilizan 3 vías conocidas. Una es la magnética, debido a enormes electroimanes. No penséis en un electroimán como algo pequeño, sino pensar un electroimán del tamaño de un edificio, al cual, cuando construyen aquellas instalaciones para extraer ese isótopo necesario, el único fisionable, el 235, el 238 no era fisionable. Pues el 235, que es una rareza, el 0,7% del uranio, se extrae uno de esos métodos y utilizan el magnético. Cuando ellos encienden ese electroimán para extraer ese isótopo y poder utilizar ese combustible,
Inmediatamente los tornillos de la nave saltan por los aires, son atraídos por el imán, la nave se viene abajo, las instalaciones son destruidas y colapsadas por el propio electroimán, un auténtico desastre, y habían dejado ahí una enorme fortuna. Ellos utilizan otra técnica, que es la llamada una técnica gaseosa. Es una técnica por la cual se generan unos filtros por los cuales solamente pasan, unos filtros de pequeño tamaño, por los cuales solo pasan ese isótopo 235 y el 238 se queda adentro. Pero desgraciadamente los norteamericanos no tenían una técnica para crear unos filtros de esa capacidad. Vuelcan miles y miles de millones de dólares en ese proyecto y no consiguen absolutamente nada más que unos pequeños gramos de una sustancia fisionable, algo con lo cual no podían hacer absolutamente nada. Los norteamericanos utilizan otro tipo de técnica, una técnica térmica, por la cual ellos de manera química pretenden extraer ese uranio con una especie de sistemas en cadena, construyen instalaciones de hectáreas de extensión, ¿verdad, Felipe? Enormes, vastas, inmensas. Sí. Las construyen en el desierto, se gastan otra fortuna y creo que prácticamente para nada, son unos pocos cientos de gramos los que consiguen. Bueno, de hecho te puedo decir que el senador Byrne de Carolina del Sur, ese tío que era el director de la Oficina de Movimiento y Reconversión Militar del año 44 o 45, hizo un informe al presidente en aquel momento Roosevelt, aún estaba vivo, con los resultados del proyecto Manhattan. Efectivamente, como tú comentabas, el coste iba a más de 2 billones de dólares en aquel momento, más de 150.000 personas involucradas directa o indirectamente en el proyecto, y recomendaba la paralización del mismo. Ya que, ¿por qué? Porque la guerra estaba ganada. De alguna forma, ¿para qué tenemos que hacer esto? Sin embargo, sí que decía que podían seguir con temas civiles, o sea, la energía atómica, pero dentro de temas civiles. De hecho, en mayo del 45, estamos hablando de 2 meses antes o 3 meses antes de la explosión atómica en Japón, hubo muchos senadores americanos que solicitaron el detener todo este asunto. O sea, no tenía ningún sentido. Solo habían conseguido 15 kilos de plutonio, que era muy insuficiente. Además no sabían ni la cantidad necesaria, porque ellos desconocían la cantidad. Pero es que además tampoco tenían forma de detonarlo, que esto era lo más divertido. O sea, tú puedes tener el plutonio, que no es el uranio, pero tampoco tenían forma de detonarlo. Entonces, estamos hablando de mayo del 45, estamos hablando de que es imposible más allá, en 2 meses, es imposible. A pesar de todo lo que tú comentabas y que yo también te comento, de esas posibilidades, vamos a llamarle, en cuanto a recursos, que se demostró insuficiente para ello. Claro, ¿aquí qué pasó? ¿Cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro? Milagro hay 2. Uno es el submarino que se rinde en el 14 de mayo del 45 frente a las costas americanas y que iba hacia Japón, y dentro llevaba un avión Messerschmitt 262 desmontado. Lleva 560 kilos de óxido de uranio U-235, 1.200 fusibles infrarrojos y un experto llamado Dr. Heinz Schlicker, que fue el hombre que había desarrollado estos sistemas de infrarrojos para la ignición de la bomba de plutonio. Que además este hombre no ganó el premio Nobel, sino que se lo llevó el doctor Lawrence, que era un americano, que se llevó el premio Nobel por estos sistemas de detonación. Eran 32 esferas adosadas, digamos, a la bomba de plutonio. Sí. O sea que esto es muy gracioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que efectivamente con todo este material que recogieron del submarino pudieron hacer explotar la bomba de plutonio frente al doctor Heinz Schlicker, que estaba allí. El doctor Heinz Schlicker en ningún momento se mostró sorprendido de todo aquello, porque el hombre ya sabía de qué iba. Y además hay una cosa muy curiosa, si te fijas, y es que la bomba de plutonio, la que llaman la Little Boy, la primera, la que lanzaron sobre Hiroshima, fue una bomba que jamás probaron. Es decir, se supone que la desarrollaron y la lanzaron sobre Hiroshima. Esta no es la forma de proceder de un equipo científico. Es decir, tú pruebas lo que has desarrollado y si no hay ningún problema, en aquel momento lo utilizas. Pero tú no puedes hacer una bomba y sin haberla probado la lanzas sobre Japón. Claro, luego en el año 47 fue entrevistado Oppenheimer y hasta aquella época la censura era muy poca. Entonces el hombre dijo de forma cándida ante el periodista, pero el periodista le preguntó: doctor Oppenheimer, ¿cómo es posible que ustedes en el desarrollo de la primera bomba atómica, la de uranio, no la probasen? Y el tío soltó, dice que no hacía ninguna falta, la habían probado ya los alemanes. Aquí se acaba la historia, ¿no? Y la de plutonio sí que es verdad que se hizo explotar en Álamo Gordo y luego se lanzó sobre Nagasaki. Y no sé si sabes tú que las 2 bombas atómicas que lanzaron concretamente sobre Alemania, sobre Japón, eran bombas alemanas, desarrolladas por los alemanes, que fue un trueque que hizo el general Campbell, el doctor Campbell, para poder, digamos, quedar en el olvido de la historia.
Y la de uranio se fabricó en Norduf, en Alemania, por el doctor Seufert, y la de plutonio se fabricó en Innsbruck por el doctor Stetten, concretamente. Y además hubo una tercera bomba atómica sobre Japón, que esto no sé si tú lo sabes. Que No, no, lo desconocía. El 14 de 8 del 45 fue una bomba sucia que se lanzó sobre una refinería que se llama Tsuchisaki, cerca de la ciudad de Akita. Este avión iba digamos, en un convoy con otros aviones y lanzó exactamente la bomba sobre esa refinería que, como puedes imaginarte, quedó totalmente destruida. De esta tercera bomba apenas se habla y existió, ¿eh? O sea, se habla de las dos primeras, pero no de esta tercera, que repito, era una bomba sucia, ¿eh? No era una bomba 100% atómica, concretamente. Y la lanzó, y era una bomba que incluso la podía llevar un caza, o sea, que era de menor tamaño. Fíjate tú hasta dónde llegó la cosa, ¿no? Impresionante. Vale. Bueno, hay muchos más enigmas sobre la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado sobre la bomba atómica alemana. Quiero que Felipe nos muestre su último libro, en el cual encontraréis grandes enigmas de los que estamos hablando. Aquí lo tenéis. Este es el quinto libro de la serie que he hecho sobre la Segunda Guerra Mundial. Se llama El vuelo del águila, la diáspora nazi tras la guerra. Porque aquí siempre se habla de la guerra mundial. La pregunta es qué pasó después. Porque todo ese entramado, toda esa ciencia, en fin, todos estos avances, ¿qué fue de todo ello, ¿no? Entonces, este libro lo que he hecho ha sido investigar durante bastante tiempo dónde pudo ir a parar todo esto. De hecho, llego hasta casi los años 90, prácticamente. Y entonces pues hablo desde la reunión del 10 de agosto del 44 en Hotel Rotteshaus en Estrasburgo, donde se reunió pues la plana mayor de la ciencia alemana, la plana mayor de la industria y la plana mayor de la banca. Dentro de la parte científica estaba el doctor Kambler, concretamente, que fue el que guiaba todo este asunto. Ingeniero de minas, ¿no? Por eso hizo las famosas... Era especialista en construcción subterránea, de hecho. Fue constructor de Jonastal y de varias grandes bases subterráneas. Y de hecho también fue el hombre de la base en la Antártida, concretamente, ¿no? Era un tío que ya utilizaba, aparte de mano de obra de campos de concentración, que esto es cierto, también es cierto que utilizaba tuneladoras, que es una cosa que ahora pues es muy común, pero en aquel momento tenían ya tuneladoras. O sea que imagínate tú las máquinas que llegaban a fabricar estos tíos, ¿no? Piensa que hacían bases de unos 30 kilómetros, concretamente, bajo tierra, bajo granito, ¿eh? Sí. Ya puedes bombardear lo que quieras. Y de hecho hay una que es Jonastal, que sigue cerrada hasta, no sé, el año 2020 o 2025, que se podrá entrar. O sea, está cerrada. La puta que hay allí, ¿no? allí bueno, una buena parte de los proyectos. Vamos a ver, Felipe, si yo quiero comprar ese libro, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, lo vais a conseguir puedes conseguir en cualquier librería, de la FNAC, por ejemplo, el Corte Inglés. Grandes almacenes, supongo. Grandes almacenes, lo puedes encontrar incluso en hipermercados que tienen sección de libros. Y está previsto que salga así en este mes de mayo. Pues estupendo, pues será fantástico tener ese libro con esa cantidad de datos que nos va a demostrar que la historia quizás no sea lo que nos han contado, sino que las cosas son totalmente distintas. Muy aconsejable, os aconsejo que os hagáis con un ejemplar. Bueno, pues Felipe, esperamos tenerte aquí más adelante para hablar de todos esos misterios que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que son un montón, de los cuales tú has escrito otros libros. Y nada, agradecerte que estés con nosotros. Ha sido un placer y el agradecimiento es mío, por tu habilidad y por tu no sé, por tu interés en esto. Te lo agradezco mucho y por el gran trabajo que haces también. Muchas gracias. Bueno, y como siempre decimos, en mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.